Buen día, mi nombre es Diana Castellanos, yo soy la coordinadora de calidad y gestión de cuidado de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá y el día de hoy les voy a presentar una experiencia bastante enriquecedora que nos llena de orgullo desde la profesión de enfermería en nuestra institución porque nos ha permitido mejorar los desenlaces clínicos de nuestros pacientes y sus familias. La presentación que tengo para ustedes es Gobernanza Compartida, una estrategia que transforma los desenlaces clínicos de enfermería. Pero antes de iniciar en el tema, quisiera contarles primero un poco de la Fundación Santa Fe. Desde hace 11 años trabajo en ella. Esta es una entidad privada de carácter social, sin ánimo de lucro, que tiene como visión principal liderar e influir positivamente en el sector salud para contribuir al bienestar de individuos y comunidades. A futuro, la Fundación Santa Fe se ve a sí misma como una de las entidades privadas que más ha contribuido al mejoramiento de la salud en Colombia y América Latina. Y para esto ha planteado un direccionamiento estratégico bastante valioso, donde a partir de tres componentes fundamentales y 5 imperativos estratégicos pretende alcanzar su visión a futuro. Nosotros prestamos servicios en salud, prestamos servicios en educación y gestión del conocimiento y también tenemos un grande auge en salud pública. Los 5 imperativos que rigen nuestros lineamientos corporativos son desarrollar personas de alto desempeño, prestar servicios de valor superior, educar en salud, influir en la salud pública y crecer de manera sostenible. Entrando al tema de enfermería, nosotros nos preguntaríamos si las enfermeras dónde vamos o dónde estamos en todo ese lineamiento corporativo y cómo la gobernanza compartida se articula. Pues básicamente estamos en todos los imperativos estratégicos, entendiendo que las enfermeras desde nuestra profesión tenemos un propósito fundamental que es generar desenlaces clínicos y no clínicos de los pacientes de nivel superior, pero también mantener una satisfacción propia acorde a nuestra práctica y a lo que desarrollamos en la Fundación. Adentrándonos a nuestro tema, quisiera empezar diciéndoles que tuvimos 3 pacientes que son ellos, se los presento, son 3 pacientes que realmente llegan muy enfermos a la Fundación, pero como ustedes ven aquí ya están en sus procesos de egreso, ellos ya van a salir, los 3 se ven muy felices, sin embargo ninguno de ellos conoció ni nunca supo que durante su atención hospitalaria estuvo expuesto a más o menos 40 riesgos asociados a seguridad del paciente, 40 riesgos que él nunca conoció, 40 riesgos que él nunca ni se dio por enterado que los tenía, porque básicamente nosotros estos resultados o estos riesgos los trabajamos detrás de cámaras del paciente para garantizarle que él tiene los resultados que necesita, pero también los que él debería pues tener. ¿Y cómo los logramos? ¿Acaso tenemos un superhéroe para cada uno de estas gestión de riesgos para que definitivamente nunca toquen al paciente a pesar de que para algunos de estos está demasiado expuesto? ¿Cómo lo logramos? Y básicamente quisiera contarles que lo logra un equipo asistencial que, como hoy nos llaman superhéroes, logramos gestionar y mitigar esos riesgos a partir de diferentes estrategias. Sin embargo, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde el año 2017-2018, incorporamos una gran estrategia. Nuestra superestrategia se llama Gobernanza Compartida. Y es el tema del que les voy a hablar hoy, cómo esta estrategia nos ha permitido mejorar resultados en los pacientes y no solo mejorarlos, sino entenderlos, saberlos medir y también tener personal satisfecho porque es el que los gestiona y el que los lleva a la cabecera de su cuidado. La gobernanza compartida desde sus componentes teóricos tiene bastantes conceptos y bastante auge literario que hemos consultado para llevarlo a la práctica. Literalmente la gobernanza compartida inicia en los años 1970 desde la Universidad de Texas, donde ellos desde sus ámbitos académicos empiezan a entender el concepto y empiezan a llevarlo a las prácticas profesionales no solo de salud, sino también de la industria, del tema de ventas, del tema de gerencia. Sin embargo, llega un gran líder, una gran persona, un enfermero y profesor que es Tim Porter, quien en el año 1980 toma este concepto y lo apropia netamente a los conceptos de salud. Y empieza a decir, venga, ¿por qué no ampliarlo y por qué no hacerlo más grande en las prácticas cotidianas de los enfermeros en la atención directa de sus pacientes? Él toma 3 premisas fundamentales. La primera es entender que la enfermera funciona como una empresa
y que básicamente no hay que verla como cada una de sus partes, sino como la suma de todas sus partes, entendiendo que la enfermería no solamente gestiona un cuidado clínico, sino también administra recursos, educa a otras personas, comparte conocimientos, gestiona conocimiento, es educadora, es investigadora. Por otro lado, menciona que la gobernanza compartida no se puede, digamos que, correlacionar con un tema de negociación colectiva o beneficio individual. Realmente la gobernanza compartida para él no es eso. Y por último, retoma un tema de liderazgo cuántico, mencionando que las personas deben cambiar de modo automático ante diferentes situaciones, por ejemplo, la que hoy tenemos, que es la pandemia, como rápidamente cambiamos el modo automático, pero lo hacemos por niveles. Si nosotros miráramos lo que en la Fundación Santa Fe somos hoy, el manejo del COVID, a lo que éramos hace un año, pues básicamente somos completamente diferentes. Y entonces, ¿qué es la gobernanza compartida si se basa en esos 3 lineamientos y realmente es la estrategia que nos ha llevado a mejorar desenlaces clínicos y no clínicos de enfermería en la Fundación Santa Fe, teniendo un paciente completamente involucrado y un personal de enfermería completamente satisfecho? Básicamente la gobernanza compartida, como Tim Porter lo define, es entregar a las mejores personas y a las más asertivas los resultados y la gestión de los mismos. ¿Y quiénes son? Pues las personas más asertivas y las más específicas es la primera línea de atención, es decir, el personal asistencial. Son las mismas personas que generan el resultado quienes deben gestionarlo, desde el análisis o desde la recolección del dato, el análisis, la gestión, la interpretación, el mejoramiento y la evaluación del mismo. Él dice, no existen mejores personas que lo puedan gestionar desde su experticia y experiencia que las personas asistenciales. No está bien visto que sean las enfermeras, no sé, coordinadoras de calidad, las directoras de enfermería o las personas que tal vez ocupan otros cargos que no son los de cuidado directo a la cabecera del paciente, las que estén dando los lineamientos para mejorar los procesos, porque olvidan algo súper importante y es la experiencia y el entendimiento que tienen estas personas sobre el manejo de sus pacientes. Básicamente él dice que hoy tenemos una gobernanza compartida, digamos que buena. Sin embargo, el futuro de lo que espera o de lo que nosotros también esperamos en la fundación es lograr evolucionarla. ¿Por qué? Porque aunque hoy la enfermera logra tomar decisiones, gestionar recursos, entender los datos, hacer o incorporar estrategias de mejoramiento, se queda un poco corta en su tema de autonomía. Aún tiene temor de llegar a escenarios más grandes, a exponer necesidades propias de sus pacientes que solo ella podría contar y que solo ella podría llevar a una mesa, no sé, directiva y demás. Él dice que la gobernanza compartida debe evolucionar a ser una gobernanza profesional bajo lineamientos tan importantes como la responsabilidad, la toma de decisiones y las relaciones colaterales. No es válido que se dé una gobernanza compartida de enfermería para enfermería en una organización de salud donde básicamente no solamente está el personal de enfermería, sino que también hay personas de otras profesiones como lo son los médicos, los terapeutas respiratorios, las terapeutas físicas, las nutricionistas, etc. La gobernanza compartida se da bajo 3 principios fundamentales que sí o sí deben estar cuando uno quiere incorporar esta estrategia. La primera es la autonomía, y es que las enfermeras que se sienten a la mesa a tomar decisiones sepan tomarlas, no pensando solamente en su beneficio propio o el de su servicio, sino también en el de la organización. El segundo es el control sobre el entorno de la práctica, y es que básicamente esta estrategia, digamos que garantiza que el personal de enfermería lidera los resultados en calidad y seguridad del paciente, y las personas que ocupamos cargo de liderazgo nos volvemos más bien facilitadoras o un medio para que ellas obtengan los recursos que necesitan. También optamos un papel a veces de orientador, porque a veces sueñan mucho y pues la realidad puede ser otra. Sin querer decir que esos sueños no se cumplan, sí se cumplen, pero lo que nosotros buscamos más desde estos cargos es trazar el plan de los sueños para que realmente se lleven a la práctica. Y por último, debe haber una relación de cooperación entre enfermera y la paciente y los pacientes. Realmente la estrategia hace que sí o sí el paciente y su familia esté inmerso en un tema de participación, de involucramiento, pero también de solicitud y de, no sé, resolución de dudas de estos pacientes y sus familias. No podemos hacer gobernanza compartida solamente desde el equipo interdisciplinario sin tener en cuenta las necesidades propias de los pacientes y sus familias. La estructura de la gobernanza compartida en la Fundación Santa Fe se da a partir de 3 niveles.
Entonces, empecemos por tener claro que lo que hacemos es que tenemos temas específicos o métricas sensibles del cuidado de enfermería que entregamos a las enfermeras asistenciales. Cada uno en sus instituciones elegirá los temas o métricas que más le afectan o sus claves indicadores, sus indicadores claves de gestión que quieren que esas enfermeras mejoren en la práctica. Nosotros en la Fundación a hoy tenemos 8 temas importantes y 2 nuevos que incorporamos hace poco, es decir, que tenemos 10 temas relevantes que se asocian a una métrica de desenlace clínico de enfermería que entregamos a las enfermeras. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, primero tenemos un primer nivel donde tenemos unos comités de gestión operativa. Cada una de las áreas asistenciales tiene unos comités pequeños propios. Entonces, eso en hospitalización hay unos, en las unidades de cuidado intensivo hay otros, en urgencias, en salas de cirugía. Y ellos, no sé si les decimos, miren, el tema a trabajar es prevención de caídas, cada uno empieza a mirar las especificidades de su unidad. Ese grupo de personas empieza a mirar el resultado, por qué se da el resultado, las causas, las intervenciones e incorporan estrategias propias de su gestión en ese nivel. Hoy tenemos 700 personas trabajando en los comités de gestión operativo y son liderados por los jefes de área. En un segundo nivel tenemos un comité primario donde sale un representante de cada área sobre el tema. Entonces sale el líder de prevención de caídas, de hospitalización, de urgencias, de unidades de cuidado intensivo, de salas de cirugía, y ya hablamos de la métrica sobre la transversalidad del hospital. Entonces ya no miramos las caídas desde un área, sino sobre todo el hospital. Mire, estamos generando tantas caídas. ¿Por qué? Causas y intervenciones transversales. Hoy tengo 150 líderes de enfermería que me ayudan en la gestión de estos procesos. Y por último tenemos un nivel directivo, donde básicamente sale un líder de cada comité primario, es decir, un representante de caídas, uno de experiencias de cuidado y demás, a hablar con los directivos del hospital acorde al tema. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de gestión humana, pues nos reunimos con el director de gestión humana. Si vamos a hablar temas propios de enfermería, hablamos con la directora de enfermería. Si hablamos de temas de, no sé, de recursos, hablamos con el gerente del hospital. Y esto le da la posibilidad a la enfermera de ir a una junta directiva como la profesional que es, a exponer sus necesidades, sus problemáticas, los recursos que necesita, pero también a demostrar cómo el tener esos recursos y poder implementar esas cosas nuevas que ella ha creado va a favorecer a su organización. Nuestra gobernanza compartida se va a partir de 3 parámetros fundamentales. El primero es la gestión de riesgo, la calidad y el mejoramiento continuo. El segundo es el liderazgo transformacional y participativo. Y el tercero es la gestión del conocimiento. Creo que en todo lo que les he contado ustedes han podido ver que esto pues, se ve completamente reflejado. ¿Cuál ha sido la evolución de la gobernanza compartida en nuestra institución? Básicamente nosotros iniciamos en 2017, esto es una iniciativa de un jefe de un servicio de hospitalización junto a ese equipo que empieza a decir, mire, tengo muchos problemas y no sé cómo solucionarlos, necesito ya ayuda porque yo solo pues no lo voy a lograr, y empieza a incorporar. En el año 2018 logramos madurar un poco la estrategia y llevarlo a nivel de hospitalización. En el año 2019 lo llevamos a todas las áreas asistenciales, solamente las hospitalarias. En el año 2020 lo incorporamos a áreas ambulatorias y domiciliarias, y en este año lo que estamos haciendo es llevarlo a nuestro hospital aliado, que es Serena del Mar. Hoy ya hay gobernanza compartida tanto en la Fundación Santa Fe de Bogotá en el 100% como en Serena del Mar. Así como lo hemos llevado a diferentes niveles, ha evolucionado en el número de temas a tratar. Empezamos con 19 temas a tratar y hoy ya vamos en 8, incorporando 2 nuevos que se nos hacen necesarios, pero realmente no es tener un montón de cosas, porque pues la idea no es llenarnos de cosas por hacer y no dar el resultado. ¿Y cuáles son esos temas que tratamos o que trabajamos desde la gobernanza compartida en la Fundación? Entonces trabajamos métricas relevantes para la práctica del cuidado de enfermería, como lo son la piel sana, la prevención de caídas, la gestión de prevención de infecciones, la calidad, la experiencia de cuidado, el uso seguro de medicamentos y la sostenibilidad. ¿Y la sostenibilidad por qué? Porque entendimos que las enfermeras también somos contribuyentes de mantener el sistema financiero de una organización desde nuestra práctica de cuidado eficiente y eficaz. Hemos incorporado unos 2 nuevos comités, uno que es educación al paciente y otro que habla de gestión de riesgos, porque también dentro de nuestros análisis de eventos de seguridad y métricas de enfermería, y también desde el análisis que hacemos propio de nuestra profesión, hemos visto que es necesario volver al tema de prevención más que de curación. Las enfermeras fuimos hechas para prevenir la enfermedad, más no para curarla. Y hoy solamente buscamos
curar, la enfermedad o curar el evento de seguridad que ya generamos, y la idea pues no es esa, es que también volvamos a los ámbitos de prevención donde detectemos cuáles son esos factores de riesgo disponentes no solo en la seguridad sino en la condición clínica del paciente y los podamos mitigar. Todos los comités de gobernanza compartida que tenemos a hoy tienen un grupo de enfermeras, auxiliares de enfermería y otras profesiones que se involucraron, tienen el liderazgo no solo de una sola persona asistencial, sino también tiene el liderazgo de áreas que tienen relacionamiento directo con el tema. Por ejemplo, en el uso seguro de medicamentos nos ayuda a liderarlo todo el tiempo el área de farmacovigilancia. Los comités de gobernanza compartida al final tienen un gran objetivo que es buscar permanentemente la excelencia en enfermería, logrando evidenciar que cumplimos con niveles y con resultados de nivel superior en nuestra práctica. Posterior a haberles dado los conceptos teóricos y hablarles un poco de nuestra experiencia en cuanto a cuáles son los comités, cuáles son las bases teóricas, cuáles tenemos, cómo los elegimos, pues les voy a contar en este espacio un ejemplo de cómo lo llevamos a la práctica. Entonces les presento al Comité de Gobernanza Compartida de Prevención de Caídas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Está compuesto por 35 líderes de enfermería, todas ellas pues tienen algún entrenamiento en prevención de caídas, está dentro de enfermeras y auxiliares de enfermería. Dentro de este comité tenemos personas de seguridad del paciente, tenemos una persona de rehabilitación física. En ocasiones y cuando les empiece a contar las intervenciones se van a dar cuenta cómo se adhieren a nosotros otras profesiones como lo son los médicos, como lo son los médicos generales, los psiquiatras, las terapeutas físicas, incluso hasta las nutricionistas. Bueno, entonces la historia del Comité de Gobernanza Compartida de Prevención de Caídas inicia en el año 2019 cuando empezamos a tener algo que no era frecuente dentro de nuestra organización y es un número potencial y también de evento adverso en el tema de caídas. Empezamos a tener un número alto con relación a este evento de seguridad y era algo que usualmente no nos pasaba, pero nuestra métrica empezó a estar en rojo y nosotros empezamos a preguntarnos por qué, si la prevención de caídas pues era algo completamente controlado. Este grupo de personas rápidamente se reúne y empieza a entender cómo mejorar este resultado, pero antes de cómo mejorarlo, pues por qué se da y demás, y generó una serie de intervenciones que hoy son demasiado efectivas. La primera es que unificamos los lineamientos conceptuales de caídas. ¿Por qué? Porque antes nosotras teníamos como que cada una tenía una definición de qué era una caída y reportábamos todo lo que para cada uno consideraba que lo era y lo que hicimos fue unificarlo. Por otro lado, lo que hicimos fue incorporar escalas por especialidad, entendiendo que cuando el comité se sentó a revisar, se dio cuenta que medíamos el riesgo con el mismo instrumento a todos los pacientes y pues claramente no era factible ni era debido hacerlo. Lo que hicimos fue involucrar escalas propias, por ejemplo, para el paciente pediátrico, para el paciente en la unidad de cuidado intensivo, para el paciente de salas de cirugía. Y estamos trabajando en un replanteamiento de la escala actual. Por otro lado, tomamos todo el número total de caídas que habíamos generado y empezamos a estudiar a la población, no con un enfoque de entender solo las causas por las que se generaron, sino con el objetivo de tener perfiles de riesgo. Empezamos a buscar en la literatura cuáles eran esas variables determinantes que se tenían en cuenta en un tema de prevención de caídas. Encontramos 80 variables y lo que hicimos es empezar a estudiar uno por uno a cada uno de esos pacientes acorde a esas variables para crear perfiles de riesgo y poder decir, mire, se nos caen mal las mujeres, los hombres, de tales a tales edades, en tal turno, de tal condición clínica y demás. Posterior a tener perfiles de riesgo, empezamos a entender, a mirar que nosotros teníamos pacientes con bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo, pero no eran necesariamente los que las escalas propias que tenemos hoy nos decían, sino que nuestra población fundacional tenía ciertas condiciones que son de nuestros pacientes. Y lo que hicimos fue generar la población por riesgo, pero también las intervenciones de cuidado que debíamos tener para cada uno, para el que estaba en riesgo bajo, medio o alto. A hoy nosotros no trabajamos tanto en el número de caídas que generamos, sino lo que buscamos es gestionar ese riesgo del paciente. Como ya tenemos perfiles y ya sabemos cuáles son los pacientes que nos van a caer, lo que hacemos es que diariamente los extraemos como una población especial y la divulgamos a todo el personal de enfermería. El Comité de Gobernanza Compartida todos los días divulga a todo el hospital cuáles son los pacientes que tienen riesgo de caerse para que todos estemos alerta.
Tratamos de dar intervención en tiempo real. Si lo detectamos, de una vez sube una de las líderes del comité a dar educación, a reforzar en acompañamiento del programa de educación al paciente y su familia o con el programa de seguridad del paciente con el fin de que, pues, que el paciente no se nos caiga. Por otro lado, tuvimos una estrategia de gran relevancia y es que cuando hacíamos los análisis en este comité identificamos que las enfermeras hace mucho no recibíamos reentrenamiento en prevención de caída. Desde las inducciones no tocábamos ese tema y lo que hicimos fue generar un entrenamiento para el personal nuevo y un reentrenamiento para el personal antiguo desde una campaña de sensibilización que se llama Celebramos la vida, prevenimos caídas, porque sabíamos que cada una de esas caídas pudo haber resultado en el fallecimiento de un paciente y por eso buscamos que las enfermeras, a través de entender que su cuidado en gestión de riesgos era tan importante para evitar que un paciente falleciera. Por otro lado, incluimos este tema de educación en la inducción de enfermería. Otra estrategia que incorporamos desde este comité es visibilizar el problema de caídas a los pacientes y sus familias. Éramos temerosos de contarles que los pacientes se nos caían en el hospital, pero decidimos lanzarnos al agua y pusimos algunos habladores en las habitaciones donde le decíamos, mire, los pacientes se caen en el hospital, tienen daño, incluso fallecen y lo que usted nos puede ayudar a hacer es aplicar las medidas preventivas de caída. Les pusimos dibujitos, cosas en los baños y demás para que ellos estuvieran involucrados e incorporamos y fomentamos pausas de seguridad donde garantizamos que todo el tiempo las enfermeras y el personal asistencial está haciendo una revisión sistemática de sus pacientes. Por otro lado, tenemos estrategia de involucramiento del paciente y su familia en el tema de prevención de caídas. Nosotros hacemos que los pacientes y sus familias se vuelvan ellos mismos detectores de su riesgo y gestionadores de su cuidado. Entonces tenemos 2 tableros donde básicamente concertamos metas de cuidado, entre ellas actividades o cosas relacionadas para que él mismo prevenga su caída. Como otra estrategia fundamental, visibilizamos el problema de la organización, mandando el mensaje de que el tema de prevención de caídas no es un tema propio de enfermería, porque cuando analizamos en el comité decíamos, es que esto se volvió de enfermería para enfermería, y aquí estamos inmersos todos, desde la señora que nos ayuda con el aseo hasta el gerente del hospital debe estar inmerso en este tema, y lanzamos la campaña Tenemos la vacuna contra la gravedad. La trabajamos, está próxima a ser lanzada, la trabajamos en un equipo interdisciplinario y no solamente mira las caídas como evento adverso en los pacientes, sino también la articulamos con las caídas de accidentalidad laboral en los colaboradores. Como otra estrategia que incorporamos es volver el tema de prevención de caídas y todos los comités de gobernanza compartida, no solo caídas, son multidisciplinarios. Como ustedes lo ven en la foto, el tema lo trabajamos con todos los actores necesarios, entonces estaban nutrición, estaban los químicos farmacéuticos, terapeutas respiratorias, médicos, psiquiatras, estaba gestión clínica, seguridad del paciente, incluso hasta farmacovigilancia lo involucramos en el tema. Por otro lado, cuando hacíamos el análisis causal, empezamos a detectar que a hoy nosotros levantábamos los pacientes de modo subjetivo, es decir, uno como enfermera decía, está bien, lo levanto porque yo considero que está bien, y nos dimos cuenta que no, que era necesario que la enfermera tuviera un instrumento que le permitiera detectar cuándo el paciente realmente estaba listo para movilizarse y cuánto tiempo voy a hacer. Y trabajamos en un proyecto de movilidad con terapia física. Por otro lado, también nos dimos cuenta que una de nuestras principales causas con el tema de pandemia y demás era el delirio. El delirium es un tema que no es tan tocado en los ámbitos de la salud de un hospital y menos en enfermería. Y empezamos a trabajar en como el rol del profesional de enfermería en gestión de delirio, más preventivo que curativo, pero cuando ya toca hacer curación, pues también tenemos algunas intervenciones. Y por otro lado, junto a la jefe de geriatría, entendimos que debíamos manejar uno de los síndromes geriátricos, que es el temor a caerse. ¿Por qué? Porque a veces ese temor a caerme me llevaba a que yo me levantara solo porque tenía, no sé, tal vez me sentía disfuncional y creía que ya podía, llegaba un momento en que yo creía que ya lo podía hacer como paciente adulto mayor y pues tenía riesgo de caerme. Por otro lado, llevamos las caídas a un ámbito académico, mirando que pues es un tema que debe desarrollarse también desde la búsqueda bibliográfica, nuevos artículos, nuevas referencias, y lo tocamos en las revistas académicas que llevamos casi todas las semanas en las diferentes áreas asistenciales. También tuvimos una estrategia con la situación actual, y es que empezamos a mirar que con la pandemia y en este tipo de pacientes COVID los riesgos eran otros, y los pacientes de estas áreas también se nos empezaron a caer. Empezamos lo mismo, a sacar cuáles eran sus factores de riesgo, que eran diferentes a los de los demás, y hoy tenemos una inclusión de estrategias de prevención en pacientes COVID.
Por otro lado, tenemos nuestras métricas, todas están comparadas a nivel internacional, todas las métricas con relación a caídas las llevamos a un comparador internacional que es la base de datos en DNQI, donde básicamente lo que hacemos es entender si lo que estamos haciendo es bueno comparado con nuestros resultados propios, pero también si es bueno comparado con el resultado de otros que puedan ser mejores que nosotros y que nos lleven a exigirnos males resultados. Todo esto que les he mostrado lo gestionó el Comité de Prevención de Caídas y podría mostrarles de cada uno de los 8 comités que hoy están activos una cosa similar, donde básicamente nos demuestra que tener esta estrategia mejora los desenlaces de los pacientes y vuelve a la enfermera más autónoma. ¿Qué resultados tenemos hoy en prevención de caídas? Entonces, pues básicamente quiero contarles que nosotros el año pasado, estos son datos del año pasado, tuvimos 5.036 pacientes con riesgo, de los cuales solamente se los lesionaron o tuvieron una caída 1,7 de la población. Y básicamente de ese 1,7 solamente el 0,5% generó un daño leve. Nuestra tasa promedio está en 1 por 1000 días de estancia hospitalaria y cuando la comparamos con referentes nacionales o internacionales siempre estará pues por debajo. Por otro lado, cuando ustedes lo pueden ver en la gráfica de DNQI, pues nosotros logramos demostrar después de tener ese gran pico de tendencia en el cuartil 4 de 2019 y en el 2019 cuartil 3, ustedes ven cómo realmente se evidencia el tema de mejoramiento en los trimestres posteriores. Actualmente, ¿qué soñamos en el tema de prevención de caídas? Entonces, lo primero, y no solo en prevención de caídas, sino en seguridad del paciente y gestión del cuidado de enfermería, tener mayor control de macrodatos que nos permitan gestionar cuidados de enfermería en tiempo real, no cuando ya hemos tenido el evento adverso, continuar aplicando modelos de excelencia de enfermería que nos lleven a resultados superiores y visibilicen que cuando la enfermera lidera temas de gestión y cuando lidera el cuidado de su paciente, no solo desde ese cuidado directo, sino también desde la gestión de recursos y articulación de otros profesionales, tiene mejores resultados. Y por último, llevar esta gobernanza compartida a ser más preventiva, más profesional y más multidisciplinaria. Para cerrar, quisiera entonces contarles en un resumen cómo gestionamos entonces la calidad y la gestión del cuidado de enfermería en la Fundación. Entonces nosotros iniciamos con poner para cada una de nuestras métricas unos objetivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscando referentes, buscando los mejores referentes, pero también teniendo en cuenta nuestros históricos. Y los referentes no solo los buscamos en el resultado final, sino también esos referentes que logran prevenir el tema de riesgos. A cada una de nuestras métricas le planteamos una meta, donde lo buscamos que sea una meta claramente alcanzable y empezamos a mirar cuáles son esas mejores intervenciones que nos llevan a cumplirla a través de la gobernanza compartida, tanto la planeación, la toma de decisiones y demás, la verificación de los análisis de los datos lo hace la gobernanza compartida, pero lo hacemos también de manera interdisciplinaria con otras profesiones y con un imperativo fundamental que es la educación continuada. Una gobernanza compartida que no se educa y que no está formada en su tema de experticia, pues no va a tener los mejores resultados. Por otro lado, posterior a ejecutar las actividades, nosotros lo que hacemos es verificarlas y con un tema cuantificador o con una métrica cuantificadora entendemos si estas intervenciones fueron efectivas o no, porque podríamos decir que de manera subjetiva fueron buenas porque las enfermeras están contentas o los pacientes están contentos, pero básicamente este no puede ser lo que lo determine, sino deben haber números, datos que nos puedan permitir evidenciar si estas intervenciones fueron efectivas. Lo hacemos a través de un tablero calórico que tenemos en enfermería, donde clasificamos todos nuestros resultados acorde a las métricas y a las metas que tenemos con colores. Y también lo hacemos a través del tablero, el dashboard que nos da en DNQI, donde nos permite estarnos monitoreando y entendiendo si estamos haciendo lo correcto. Y por último, cuando ya vemos que definitivamente, aunque habíamos puesto una meta, hicimos las mejores intervenciones, las que creíamos a partir de un análisis causal, vemos que no se nos dio el resultado, empezamos a revisar por qué no se dio el resultado, si realmente la estrategia no era la más asertiva o si definitivamente sí era, pero debemos reinventarla. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de nuestra gobernanza compartida, por medio de evidenciar también los resultados de nuestros indicadores, buscando mejores referentes, pero también involucrando a nuestros pacientes y sus familias. Desde su voz a veces entendemos qué nos hizo falta para llegar a ese resultado
Y también tenemos una red, o estamos creando una red nacional de métricas a nivel país, en Colombia, desde diferentes líderes de enfermería, porque decimos, ¿por qué no podemos tener intervenciones transversales para nuestros hospitales? Básicamente así, a través del ciclo PHBA, es como nosotros gestionamos cada una de nuestras métricas y pues con la gobernanza compartida como estrategia ganadora. Finalmente, entonces, quisiera decirles pues, que, como les acabo de mostrar, transformar el nivel de la profesión de enfermería es posible gracias a nuestros pacientes, gracias también al personal de enfermería y gracias a tener mejores estrategias que nos lleven a exigirnos un mejoramiento continuo en pro de favorecer no solo el resultado de esas personas que están a nuestro cargo, sino también de tener personas en nuestro núcleo organizacional satisfechas con la práctica y que tengan un desarrollo profesional continuo. Muchas gracias por su atención, quedan mis datos allí por si quieren saber más de este tema y pues muchas gracias.